Ups, creo que no le había puesto a grabar. Bueno, detalles. Entonces va, estamos viendo nucleación. Se me olvidó apretar play. Estamos viendo nucleación. Lo primero que vimos es la entropía, ¿no? Que está involucrada en el proceso de nucleación o en la transformación. Luego dijimos el delta H. ¿Cómo se calculaba el delta H? Bueno, este viene de tablas, ¿no? Y también la temperatura de transformación. Y cómo calcular el delta G, ¿no? Y dijimos si el delta G es negativo, es espontáneo. Si es positivo, es no espontáneo. Y estamos viendo que esta energía libre la vamos a poder aprovechar para acomodar los átomos y llevar a cabo la transformación de fase, empezando con la nucleación, ¿no? Siempre las transformaciones de fase, o en su mayoría, llevan un pequeño proceso de nucleación, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Y el ejemplo o el ejercicio es este, ¿no? Dice ahí la solidificación del agua, se tienen los siguientes datos para la fusión del agua, ¿no? Fusión del agua, esto lo sacarían del Kubachevsky o de algún libro de datos termodinámicos. Y les pregunto, se requiere calcular estas tres cosas a 5 grados por encima, lo voy a poner aquí por encima, y 5 grados que por debajo de la temperatura de qué? De fusión, ¿no? Ustedes tienen ahí su calculadora. Yo también voy a hacer aquí el ejercicio. Déjenme ponerme a trabajar. El delta H no hay que hacer nada, ¿va? Nada más hay que cambiarle el signo, ¿no? Es lo importante, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo, ¿verdad? Hay que saberlo. Sí, así es, delta H entre T. Ah, sí, ya. Sí, sorry.
Un minuto, chicos. ¿Listo? ¿El delta H es el mismo para qué? No, el delta H sí es el mismo. El delta S también no depende de la temperatura, son constantes, ¿no? Si lo ven desde ese punto es constante. Y luego ya nada más sería el delta G el único que cambia, ¿no? Por eso lo tenían que notar, ¿no? Ya haciendo el ejercicio se dan cuenta que no cambia el delta H ni el delta S, solo el delta G, ¿no? Bueno, ahí va la solución, chicos. Ahí va la solución. Entonces, lo primero hay que identificar que el delta H de transformación que estamos buscando es el de solidificación. Entonces el delta H de fusión lo tengo que multiplicar por menos y me daría esta cantidad, ¿no? ¿Sí? Sale. Luego hago el delta S de transformación, divido esta, ya no está en kilocalorías, está en calorías. Lo divido entre 273 y me da menos 5.26 calorías por mol Kelvin. Y ustedes dirán, ¿y para qué lo calculé, no? Ah, recuerden, si la entropía aumenta, el proceso es más espontáneo. De hecho, es espontáneo desde el punto de vista entrópico, contra un proceso negativo en entropía que es no espontáneo. ¿Qué querría decir que es negativo? Que yo tengo que organizar los átomos para que solidifiquen, ¿no? Requiere de mayor proceso de nucleación aquellos que tienen el delta Q S negativo que aquellos que no. A pesar de este signo negativo del delta S, a pesar del signo negativo, vean que, bueno, a 5 grados por encima de la temperatura de fusión, el delta G me da que ¿no? Y es positivo. ¿Qué quiere decir? Que no es espontánea la solidificación a 5 grados Celsius, ¿no? Pero si me voy a un subenfriamiento de 5 grados Celsius, ¿no? Si me voy a un subenfriamiento de 5 grados Celsius, ¿qué va a pasar con el sistema? Ya es espontáneo, ¿no? Incluso es menos no sé cuánto, ¿no? Y esta energía es la que va a liberar el proceso de solidificación y va a estar disponible para llevar a cabo el proceso de nucleación. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces, obviamente, ¿qué pasa si aquí pongo la misma temperatura que la transformación? Si pongo 273, se hace cero, ¿no? Y entonces estoy en equilibrio, ¿no? Al sistema le da igual que estar en sólido que en líquido, ¿no? ¿Sí? Básicamente sería esa la interpretación. Bueno, vamos a poner aquí entonces el siguiente fenómeno. El siguiente fenómeno va a ser la parte superficial. Entonces vamos a poner aquí tensión superficial. Desde el punto de vista de la tensión superficial, uh, cuando yo genero la nueva fase, se genera una zona interfacial. Y siempre en termodinámica se sabe que la tensión superficial de un sistema es positiva. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito crear área, eso me va a costar energéticamente una cierta cantidad, ¿no? Y voy a poner ahí la definición, ¿no? Entonces, al momento de generar la nueva fase se requiere aumentar la energía interfacial del sistema, porque esa interfase no existía anteriormente. Y obviamente la definición de la tensión superficial pues, sería esta, ¿no? Vamos a poner ahí. La definición de la tensión superficial, nosotros la vamos a poner con gamma, ¿no? Ya sé que es una letra muy manoseada, pero nosotros para este curso, para esta parte de nucleación, gamma es la tensión superficial. ¿Qué unidades tiene la tensión superficial? De acá se ve, ¿no?
Normalmente G tiene unidades de joules por mol. Ajá, esta sería como de energía sobre área, ¿no? Lo vamos a poner ahí. A veces lo ponen por unidad molar, pero lo general sería joules que sobre metro cuadrado, ¿no? Joules por metro cuadrado. Incluso joules es newton por metro, ¿no? Se cancela un metro, sería... Estas son las otras unidades que van a ver. Newton entre qué? Newton entre metro, ¿no? Cualquiera de las dos unidades son las convencionales, ¿no? Alguna de las dos verán. Y eso tiene mucho sentido, lo de Newton por metro. Hay un experimento de la rendija, ¿verdad? Que uno jala la rendija y conforme va creando superficie en una burbuja, pues se va generando, se va requiriendo más energía, ¿no? Vean que normalmente si el área final es más grande que la inicial, este término es positivo, ¿no? El delta A es positivo y por lo tanto el delta G siempre es que positivo. La parte superficial siempre es que positiva. Si yo creo área, necesito energía y es no espontáneo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí abajo. Así ya estaba en palabras por ahí. Lo voy a poner ahí. Así, ¿no? Dice ahí, al formarse la nueva fase, el área en contacto entre las fases aumenta, por lo que el cambio en área es positivo, aumentando energía, aumentando la energía, coma, haciendo que el proceso sea que no sea espontáneo, ¿no? En el proceso de nucleación, el cambio en la energía realmente la vamos a calcular como la energía que final, porque la inicial vale ¿cuánto? Cero. Al inicio no había fase, ¿no? Cuando se transforma la nueva fase, creo esta superficie, ¿no? Esta área, ¿sí? Le voy a dejar tantito, claro. Y en este marco, ¿verdad? Lo que estamos viendo es qué energías están involucradas al momento de formar la nueva fase, al momento de nuclear la nueva fase. Y de ahí viene la idea de la teoría clásica de nucleación. La teoría clásica pues dice suma toda la energía, la que te produce la transformación de fase y la que ¿qué? La que te consume el área superficial. Y con eso vas a calcular la estabilidad de cada núcleo de la nueva fase, ¿no? Esa va a ser la idea, ¿no? En teoría de nucleación. Esperemos que la acabemos el día de hoy. Es un poco largo y tedioso, pero esperemos acabarlo. ¿Listo? Al inicio cuando estamos haciendo una transformación de fase, partimos de una fase inicial y vamos a generar esa nueva fase. Pero al inicio no hay nada de esa fase, entonces no hay área en contacto, ¿no? Entonces vale cero la inicial, la final es el delta A, ¿no? Básicamente. Y bueno, vamos a poner ahí entonces ya, ahora sí, formalmente teoría clásica de nucleación. Teoría clásica de nucleación. Y vamos a explicar, ¿no? Entonces dijimos en la teoría clásica de nucleación, pues se busca que englobar todas estas energías que están presentes a la hora de formar la nueva fase. Vamos a poner ahí la teoría clásica. Intenta predecir la espontaneidad en la formación de la nueva fase utilizando ambas consideraciones. Lo voy a poner aquí de qué? De la energía, de la, perdón, ambas consideraciones de termodinámica. ¿Cuáles consideraciones? El cambio de fase y la tensión superficial, ¿no? Vale. ¿Cuál es la ecuación básica
en la teoría de nucleación, pues es esta, ¿no? Y lo voy a poner ahí. Esta sería la energía de la transformación. Le puse una V para decir que es por unidad de volumen, porque la que tenemos nosotros está en unidad de mol, ¿no? Delta G está en joules por mol. Por el volumen del núcleo, este va a ser el volumen del núcleo que se está formando de la nueva fase. Y del otro lado está la tensión superficial por el área de ese núcleo, ¿no? El área superficial que empezamos a crear con la nueva fase, ¿no? ¿Sí? Delta G le voy a poner aquí la energía libre de cada núcleo de la nueva fase está dada por la siguiente ecuación, ¿no? ¿No? Todos los núcleos van a hacer una consideración de lo que sucede en términos del volumen. Es más, lo voy a poner así. Vamos a poner así. El delta G de volumen, que se mide en joules por qué? Por metro cúbico, aguas, porque es por unidad de volumen. Es la energía libre debida a la ¿qué? A la transformación. Se supone que la vamos a poder calcular con los datos del Kubachevsky, ¿no? Como la hicimos ahorita, la pudimos calcular. Está por unidad de mol. Habrá que utilizar la masa molar, la densidad para poderlo pasar, ¿no? A unidades de por volumen. Y es debido al subenfriamiento del sistema, ¿no? Cuando yo subenfrío, ¿se acuerdan que si estaba a la misma temperatura que ocurre la transformación de fase, el delta G vale 0, ¿no? Conforme yo voy bajando en la temperatura, cada vez este delta G se hace ¿qué? Más negativo, ¿no? ¿Sí o no? Disminuye cada vez más y por lo tanto el núcleo es más estable, ¿no? Esta es la parte negativa del sistema que va a hacer que el núcleo se haga más y más y más estable, ¿no? Por el otro lado dice ahí la energía por unidad de ¿qué? Es la unidad por otra parte se tiene la ¿qué? La tensión superficial. Y esta es la parte que impide, ¿verdad? Que impide la formación de la nueva fase. Esta es la que consume energía. Crear superficie me consume energía. Este término siempre va a ser ¿qué? Positivo, ¿no? Entonces son un conjunto de fuerzas encontradas, ¿no? La parte que intenta que la fase crezca y la parte que intenta que la fase no crezca, ¿no? Les digo, todo va a estar en el apunte, en el Classroom, ¿no? Apunten las ecuaciones, que es lo importante. Pongan las unidades, los términos, qué significan y listo. La explicación y todo va a estar en el apunte, en internet. No se maten, no se maten. Yo sé que es un montón de escribir, no se maten. Por eso la facilidad de la red. Bueno, va entonces, ¿no? Ahora, la nucleación se va a clasificar en dos formas, ¿no? Vamos a poner ahí. La nucleación se clasifica en dos tipos, ¿no? Básicamente es la homogénea y la que heterogénea. ¿Qué es la nucleación homogénea? El núcleo, ¿va? El núcleo que se está formando de la nueva fase, se forma en el seno de la fase madre, ¿no? Imagínense un cilindro en el cual acaban de colar, ¿no? Yo que sé, cobre, y en el centro empieza a formarse una esferita, un pequeño núcleo de sólido, ¿no? Esa es la nucleación, ¿qué? Homogénea. Normalmente la forma que se considera es que esférica, ¿no? O sea, aquí tendríamos que poner volumen de esfera y área de esfera. Ustedes ya las conocen, ¿no? Volumen de la esfera y área de la esfera. Mientras que la otra sería la parte que heterogénea. Ahí se piensa que el núcleo empieza a formarse en donde, en las paredes del recipiente, en otras impurezas o en el interior de otra fase, etcétera, y forma una figura de qué? Casquete esférico. ¿Qué es un casquete esférico? Pues una rebanada de esfera, ¿no? No tiene que ser a la mitad, puede ser 3/4, un cuarto, etcétera. Eso es un casquete esférico.
Y esta es la más pesadita. Entonces la vamos a ver después. Primero vamos a ver cuál. La homogénea, ¿no? ¿Sí? Va a ser esta ecuación para quién? Para homogénea, ¿no? Entonces vamos a poner ahí nucleación homogénea. Primeras ecuaciones. Y ustedes van a ir haciendo los cálculos conmigo, ¿no? Y listo, ¿no? Para nucleación homogénea, como se supone que es una ¿qué? Forma esférica. Ahí está el volumen de la esfera. 4/3 de pi r al cubo. ¿Y área qué? 4 pi r cuadrada, ¿no? Eso es lo que iría aquí. Área y volumen, ¿no? Y con eso estaríamos completando nuestro esquema de ecuaciones, ¿no? Para la parte homogénea, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Apunten las ecuaciones, nada más las ecuaciones, porque vamos a hacer ya ahora sí el ejemplo. Sale. Entonces va, ¿qué dice ahí? Espérame. Insertar, salto de página. Ahí va el ejemplo. Entonces apunten los datos. Dice ahí, se desea calcular la energía libre de un núcleo de qué? De agua durante la qué? Durante la solidificación. ¿A un enfriamiento de cuántos grados? 10 grados, ¿no? Y el radio del núcleo que están nucleando ahí es de 1 micrómetro, ¿no? Estamos pensando que el radio es de 1 micrómetro. Con estos datos, ahora vean que hay que calcular el delta G por unidad de volumen. ¿Cómo pasarían este delta H de calorías por mol a calorías por metro cúbico? Tendrían que utilizar a los dos de abajo, ¿ya vieron? Tienen que utilizar a los dos de abajo para intentarlo pasar, o sea, cancelar mol, quedarse con gramos, y luego de gramos a kilogramos y pasarlo a qué? A metros cúbicos, ¿no? Ya una vez que tengan este delta H en calorías por metro cúbico, ya calculan el delta G con el subenfriamiento, ¿no? Y tienen la tensión superficial, ¿no? Entre el agua líquida y sólida, que es más o menos esta. Y con eso intentarían calcular el delta G total, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sale. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Primero que necesito es que calculen el delta H de la transformación. ¿Pero en qué unidades? Calorías por metro cúbico, ¿no? O directamente, si quieren, calculamos primero el delta G y luego lo pasamos ya a las unidades, ¿no? ¿Les late? Entonces sale, primero calculen el delta G de la transformación, así como lo calcularon la vez pasada, ¿no? En el ejercicio pasado. ¿Cuánto valdría el delta G de transformación? 10 grados por debajo de la temperatura de transformación.
Ahora, está en calorías, hay que pasarlo a joules, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo demás, se fijan, aquí está en qué. Joules metro cúbico, ¿no? Entonces, manejando un sistema internacional sería lo óptimo, ¿no? ¿Sí pudieron calcular el delta G? Vamos a poner ahí. Solución, ¿no? Según yo, el delta G sería delta H por 1 menos T entre T de transformación, ¿no? Como lo habíamos calculado. Con 10 grados de subenfriamiento sería esta cantidad. Y en joules sería esto, ¿no? Por 4 punto, ¿qué? 184. Ahora, este no es el delta G por unidad de volumen. Hay que pasarlo delta G por unidad de volumen. Voy a poner ahí la ecuación. ¿Cómo sería el delta G por unidad de volumen? Algo así, ¿no? El delta G de transformación que tengo, que está en qué unidades, joules por mol, lo divido entre gramos por mol y se va a cancelar qué mol, ¿no? Y con la densidad, aguas, porque la densidad está en kilogramos por qué metro cúbico. Entonces, de alguna forma, lo voy a poner así, ¿qué cuenta habría que hacer? El delta G de la transformación, que era cuánto, esto, ¿no? Sale, vamos a poner aquí esto. La segunda, que sería quién, la densidad, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Y luego la masa molar abajo, ¿no? Pero la voy a poner tramposamente, ¿verdad? Así, 0.018, ¿qué? Kilogramos por mol, ¿no? Para que se cancelen las unidades. ¿Y cuánto les da? En ocasiones la densidad viene en gramos por centímetro cúbico. Y entonces todo lo dejaríamos en centímetros, ¿no? Y así, ¿no? Sí depende mucho en qué unidades venga para hacer los cálculos. Pero hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Da un numerote, ¿no? Y todos, pero sí. Este, ¿no? Menos 12.22 por 10 a la que. A las 6. ¿Por qué 10 a las 6? Estamos transformando un tinaco completo a un metro cúbico. Un tinaco completo de la fase, ¿no? Es muchísima energía para transformar. Eso está en el orden de megajoules, ¿no? Está en el orden de megajoules. No tiene ningún problema, ustedes, ¿no? Son muchos joules, ¿no? ¿Y cómo quedaría? Vamos a ponerle ahí el volumen de la esfera, el área de la esfera, ¿cómo sería? ¿Cuál es el radio de la esfera? Un micrómetro. ¿Cuál sería el volumen y el área de la esfera? ¿O la superficie de la esfera? Es 4 tercios de pi por radio al cubo, el volumen. Y el área, según yo, es 4 pi r cuadrada, ¿no? Un micrómetro. O sea, a pesar de que la energía por metro cúbico es muy grande, el volumen y el área son muy pequeños, ¿no? Un núcleo es muy pequeño.
¿Listo? ¿Cuánto les da el área y el volumen? ¿Sí lo calcularon? ¿Algo así? Sí, ¿no? ¿Estos? Sale. Y finalmente, que era nuestro objetivo, saber si el núcleo era estable o no, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular si era estable o no? Con la ecuación de nucleación, ¿no? Con esta, ¿no? Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas y ahora sí, ¿no? Para adentro. Ahí están las cuatro, ¿no? Bueno, la tensión superficial estaba allá arriba. ¿Cuánto vale? Ahí está, ¿no? Hasta arriba. Ya tengo todas las piezas y voy a ver si el núcleo es estable. ¿Cómo sé si el núcleo es estable? Por el signo, ¿no? Si el signo es que negativo, entonces es estable. En teoría, ¿verdad? Y si no, es no estable, ¿no? ¿Cuántos núcleos se crearán al momento de una transformación de fase? Pues muchos, ¿no? ¿Nos interesaría calcular el de cada uno? No, ¿verdad? Ahorita vamos a poner una gráfica, ¿no? ¿Qué pasa con los núcleos de distintos radios y tamaños, ¿no? Si son estables todos, cuáles son más estables que otros, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eso sería lo importante en nucleación. Pero bueno, se puede calcular en específico la energía libre de cada núcleo, ¿no? Si tuviéramos sus datos, sus dimensiones y todo. ¿Da negativo? Sí, da negativo. Muy pequeño, ¿no? Sí. Muy bien. Según yo da algo así, ¿no? 5.01 por 10 a la menos 11 joules, ¿no? ¿Ah? Este ejemplo, cortesía del semestre pasado. Sus alumnos lo calcularon, ¿verdad? ¿Sí lo hicieron bien? Sí, ¿verdad? 0.4. Bueno, pues ya ni modo. ¿Se lo cambio? Sale, vamos a dejarlo así. Y lo voy a poner aquí. ¿Ah? Se puede ver que el núcleo es estable, ¿no? Básicamente, que es a lo que queríamos llegar. Se puede ver que el núcleo es estable porque el delta G es que negativo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el examen se les va a pedir calculen esto, ¿no? Calculen un delta G, ¿no? Hay que hacer esos cálculos. Están un poco talachudos, hay que tener cuidado con las unidades. Ya vieron que las unidades son la clave del éxito, ¿no? Si ustedes no hacen bien la parte de las unidades, no va a salir, ¿no? No va a salir. ¿Va? Ahora, se supone que hay muchos núcleos en la transformación de fase. Vamos a graficar, voy a graficar ahí una gráfica de delta G para distintos núcleos. Ahorita yo traigo una gráfica ahí, pero la siguiente clase voy a hacer ahí una animación o algo así para que ustedes vean qué pasa con la temperatura, qué pasa con el radio, qué pasa con cada cosa. Pero no la traje esta clase, se va a quedar pendiente. Dejen, me pongo a trabajar. La haría ahorita, pero vamos a perder más el tiempo. Y vamos a explicar lo que sucede. Entonces, para cada subenfriamiento se puede graficar. O sea, si yo fijo el subenfriamiento, vamos a pensar que son 10 grados, ¿no? De subenfriamiento. Se puede graficar el delta G en función de quién, del radio. Esto me daría una idea de lo que pasa con todos los núcleos a ese subenfriamiento, ¿no? ¿Sí? Y nos daría la estabilidad, obviamente, dependiendo del radio de cada uno de estos núcleos, ¿no? Vamos a poner la gráfica y voy a poner ahí lo que sucede. Se fijan, la parte de la tensión superficial es la curva roja y siempre es positiva. Mientras más intento crecer el radio, en esta dirección se está graficando ¿qué? El radio. Mientras más intento hacer crecer el radio, más energía requiero para hacer la superficie, ¿no? Luego, por otra parte, está la parte de la transformación de fase. Esa es la energía debida a la transformación de fase, ¿no? El volumen de la esfera, por el delta G, etcétera. ¿Y esa va en qué dirección? Negativa, ¿verdad? Mientras más crezco, pues más materia estoy transformando y más energía me da esa transformación, ¿no?
Y sumadas, ¿verdad? Una va para arriba, una va para abajo, pues generan la línea azul, ¿no? Y esta línea azul tiene un máximo. Y voy a explicar qué va a suceder, ¿no? Imagínense ustedes que son un núcleo que están antes del máximo. Dijimos que todas las transformaciones buscan minimizar la energía. Entonces imagínense que están en un radio de 1 centímetro. Ahí está, un radio de 1 centímetro. Y dicen, ok, si yo quiero crecer, eso requiere aumentar la energía libre, ¿no? ¿Cuál es lo más estable para mí, radio 1 centímetro? De crecer, ¿no? Hacerme más pequeñito, ¿no? Si me hago más pequeñito, mi delta G disminuye, ¿no? Se hace más negativo. Por lo tanto, todos los núcleos que quedan antes del máximo son inestables y se van a redisolver. O sea, todos los núcleos que están antes del máximo, lo más estable es que disminuyan su energía libre. ¿Cómo? Decreciendo su tamaño. Mientras todos los que están después del máximo, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo se hacen más estables? Creciendo, ¿no? Si crezco más, mi energía libre cada vez se hace más negativa y entonces genero la nueva fase, ¿no? Todas las transformaciones de fase tienen que pasar por este punto. Si yo no le doy el subenfriamiento necesario a la transformación de fase, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar en redisolución. Tengo que darle un buen empujón, ¿verdad? Le llaman esto la barrera energética. Le tengo que dar un buen empujón para que pueda crecer lo suficiente el núcleo y empezar a crecer por sí solo, ¿no? Naturalmente crecer, ¿no? Esa es la idea de la teoría de nucleación. Dice, ¿por qué las fases no se transforman incluso estando en la temperatura de qué? De transformación, sino que yo le tengo que dar un empujón extra, ¿no? ¿Sí? Lo voy a poner ahí en palabras. Dice, existe un máximo, bla, 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 ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Si quieren apuntarlo, si no, va a estar en el apunte. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto del máximo, ¿no? Todos los que están antes del máximo, minimizar su energía requiere de redisolver, ¿no? Hacerse más pequeño. Y todos los que están después del máximo, minimizar su energía requiere aumentar su tamaño, ¿no? No se haya dudas, preguntas. Hasta ahí. Dice ahí, se puede observar que existe un máximo, ¿no? Ahí ya lo pusimos. Los núcleos con radio menor al máximo disminuyen su energía libre reduciendo su ¿qué? Su tamaño, ¿no? Por otro lado, los núcleos con radio mayor al ¿qué? Al máximo disminuyen su energía libre aumentando su tamaño, ¿no? Al contrario, ¿no? ¿Sí? Esto los hace estables o qué? O inestables. Y bueno, como ustedes son ya muy buenos en mate, ¿cómo se saca un núcleo? Digo, un máximo. Segunda derivada, no, primera derivada, ¿no? Primera derivada igualando a qué? ¿A quién hay que derivar? Aquí quién es f y quién es x. F es esta, ¿no? La derivada de f con respecto de quién? Del radio, ¿no? Entonces voy a poner la ecuación y ustedes me van a ayudar. Ustedes que ya saben derivar, eso es cosa de nada, ¿no? Vamos a poner ahí para encontrar el máximo usaremos la primera derivada. ¿Sale? ¿De quién? De esta, ¿no? Tengo que derivar esta con respecto a quién? Al radio, ¿no? Todo lo demás es constante. Pues va, échenle y despejen al radio. ¿Cuál sería el radio máximo o el radio del máximo, ¿no? Por supuesto hay que igualarlo a cero y despejarlo, ¿no?
¿Listo? ¿Cómo queda la derivada? Aunque sea la derivada. Según yo así, ¿no? ¿No? Igualada a cero, ¿no? Y de aquí, como es una cuadrática, pues hay que chicharronera. No, no es cierto. Factorizo, ¿no? No, no es cierto. Factorizo R, ¿no? Hay un R que vale cero, ¿no? Y esa no me interesa, ¿no? Hay un R que vale cero y no me interesa. Factorizo la R y de ahí despejo la otra R que me queda, ¿no? ¿Cómo quedaría la otra R? Los pi se van, ¿no? Los pi se van, ¿no? Una solución es R igual a cero, muy bien, sí, pero esa no nos interesa. ¿Por qué? Porque entonces no tengo núcleo, ¿ah? No, si tengo R igual a cero, no hay núcleo, entonces ¿qué estoy estudiando? Nada, ¿eh? ¿No? Sí hay un punto crítico de la función ahí, sí, pero no es de interés para nosotros. No, el que nos interesa a nosotros es el otro, ¿no? Que es un radio después de cero, ¿no? Lo vimos en la gráfica. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Lo voy a poner así, ¿no? Según yo factorizo, no, se va a pi y me queda algo así, ¿no? Ah, y ustedes van a decir, ¿un radio negativo? No, ¿quién es negativo aquí? El delta G de volumen, ¿va? Se supone que estamos partiendo de un subenfriamiento y el delta G de la transformación es negativo. Negativo con negativo se va a ¿qué? Positivo, ¿no? Entonces el radio siempre va a ser ¿qué? Positivo. Ahora, no les voy a poner a hacer ese ejercicio porque es un poquito más pesado, pero el máximo, este puntito de aquí está definido por dos coordenadas. El radio, que está aquí, y G, ¿no? Que está por acá. Entonces, ¿cuánto vale G? ¿Qué habría que hacer? Este radio de aquí, meterlo en donde, aquí, ¿no? Aquí y acá, ¿no? ¿No? Evaluar la función de G en R máxima, ¿no? Y les daría, les voy a poner ahí, esto es trampa. Dicen los libros que es muy sencillo. Yo la verdad, siempre que los pongo a hacer ese ejercicio se tardan como 15 minutos. Es este, ¿no? Van a ver que se cancela un montón. Si yo sustituyo R, vamos a ponerlo aquí en el cubo, vean que queda gamma al cubo y delta G al cubo abajo con un delta G cuadrada abajo, ¿no? Y si este lo pongo acá, también me queda gamma al cubo y delta G cuadrada abajo. Y entonces son comunes y los puedo sumar, ¿no? Entonces los sumo y me queda un solo término. ¿Sí? Este es el término que queda. Apunten la ecuación, hagan de cuenta que ustedes la dedujeron. Vamos a hacer de cuenta que ustedes la dedujeron. ¿Por qué? Porque si no, aquí nos pasamos deduciendo. ¿Eh? No es clase de mate, ¿va? Allá los de ciencia que se diviertan, ¿no? Nosotros queremos aplicar, ¿eh? Aplicar conocimiento. ¿No? Y este sería el delta G o la expresión de delta G en el máximo, ¿no? ¿Listo? Vamos a poner ahí resumen, ¿verdad? El resumen de lo que hicimos. Por las siguientes coordenadas aquí le voy a poner R asterisco y delta G asterisco. Y voy a poner ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, el máximo estaría dado por las siguientes coordenadas. Le vamos a llamar nosotros R asterisco y delta G asterisco. Así lo llaman los libros. No me culpen a mí. Al radio asterisco se le conoce como el radio ¿qué?
crítico. Es el radio crítico a partir del cual los núcleos ya son estables, ¿no? De ahí para adelante, un núcleo ya es estable. Entonces, ¿cómo sería mi prueba de si un núcleo ya es estable o no es estable? No me iría por el lado del delta G. Desde la teoría de nucleación me iría por el radio. Yo vería el radio, calculo el radio crítico y ¿qué hago? Digo, como es mayor al radio crítico, entonces es estable, ¿no? Como es menor al radio crítico, entonces es inestable, se va a redisolver, ¿no? No me voy por el lado de la termodinámica, me voy ya por el lado de la ecuación de nucleación, porque esa ya engloba todo el sistema, ¿no? Entonces ya no voy a estar calculando deltas G, lo que voy a estar haciendo es, ok, sí, sí deltas G, pero mi importancia sería calcular el radio crítico. Si el radio de mi núcleo es mayor al crítico, es estable. Si es menor, es inestable, ¿no? ¿Sí? Y así se pone en matemáticas, ¿verdad? Argumento máximo. O sea, ¿cuál es el argumento de delta G que hace máximo cambiando R? Ah, pues este, ¿no? Y así se pone en matemáticas también, ¿no? ¿Cuál es el máximo en delta G cambiando R? Este, ¿no? Sí, son los dos máximos, ¿no? Las coordenadas del máximo. Ahora, este de aquí, el delta G asterisco, se le conoce como la barrera energética. Es el pequeño empujón que yo le tengo que dar a quién? A mi núcleo para que ¿qué? Para que crezca, para que realmente lleve a cabo la transformación de fase. Si yo no le doy este empujón, ¿verdad? Esta cantidad de energía suficiente, mi núcleo va a ser inestable y se va a redisolver, ¿no? Ahora, ¿cómo le doy esta energía o este empujón? No se lo doy, así voy con mi solución y la agito, ¿no? No. ¿Qué va a suceder? La subenfrío. Conforme yo la voy subenfriando, poco a poco este delta G se va haciendo cada vez más pequeño. Y entonces solita la transformación de fase va liberando energía y esa es la energía que se va a aprovechar para llevar a cabo la transformación. En realidad yo subenfrío, me paso, ¿no? Es como un auto, ¿no? Si voy a dar la vuelta me voy un poquito de más, ¿no? Le subenfrío un poquito de más. ¿Y qué va a pasar con la fase? Va a tener energía porque se está transformando suficiente para llevar a cabo la nucleación y empezar a hacer la nueva fase, ¿no? Todas las transformaciones de fase arrancan con algo así, ¿no? Hay que darles un pequeño ¿qué? Empujón, ¿no? Básicamente. Y bueno, lo que sigue obviamente es hacer un cálculo. No sé si nos dé tiempo. Sí, yo creo que sí. 10 minutos. Pues con los datos que tenían ahí, calculen R crítico y delta G crítico, ¿no? Con los datos que tenían ahí para el agua, ¿se acuerdan? Dígame cuál es el radio crítico para 10 grados de subenfriamiento y cuál es el delta G crítico para esta, ¿no? Vamos a guardarlo. Da un radio muy grande. Es probable. El delta G de volumen sí lo tiene. Era por 10 a la menos. No. No, a las 6, ¿no? Sí, aguas, ¿eh? Sí, aguas, aguas con los cálculos. No, no, aguanten, aguanten. Vamos a darles chance a que todos lo hagan. Sí. Ya quedó el aguanten en el video. Sí. Es poquita la barra energética. No es muy pequeña. Sí, es probable que sí. Ahorita ponemos la respuesta. Esperen a que todos lo hagan. Voy a poner ahí, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? Ejemplo. Igual, ¿no? En el examen se les va a pedir calcular un radio crítico, un delta G crítico, ¿no? Calcular para el subenfriamiento del agua, ¿no? Ya pusimos los datos allá arriba. Ahí en el apunte los voy a volver a poner, ¿no? Los voy a volver a poner. Copiar, pegar. Y luego ya van la solución, ¿no? Según yo, el delta G de volumen, lo voy a poner ahí, como lo calculamos la vez pasada. Era este, ¿no? ¿Sí o no? Es el que habíamos calculado anteriormente. Y luego ya nada más sería calcular lo demás, ¿no? Ah, porfa, no me vayan a dar un resultado. Bueno, sí, está bien.
denlo connotación científica. Si pueden, pónganle un prefijo al radio, ¿no? Micrómetro, nanómetro, o qué rollo, ¿no? ¿Sí? La barrera energética sale muy pequeña, eso sí, sale muy pequeña. ¿Se metieron al Classroom? Está vacío todavía, ¿no? No, ahorita lo voy a subir. No, no, relájense, relájense. Vamos, apenas estamos. Yo sí, ya, vamos rápido. Sí, vamos rápido. No, pero ¿qué es importante? Ok, sí, ya vieron que la clase va muy fuerte, ¿no? Va rápido. Voy a explicar, es importante que apunten las ecuaciones, más que el texto y que vayan entendiendo, ¿no? Que sepan hacer el cálculo y le den, ¿no? Si quieren repasar el apunte y eso lo pueden ver, si quieren repasar el video también ahí lo van a tener disponible, pero es muy importante que vayan entendiendo lo que se va haciendo, que apunten las ecuaciones importantes, y a la que les digo, oigan, hagan el cálculo, sí, saco mi calculadora y le doy, ¿no? Ya sé qué hacer, ¿no? Sí, básicamente así va a ser la dinámica. Ah, todo el video, sí, todo. Sí, es que el video dura más, tarda más en subirse. Sí, el video va a ser después. Sí. Los archivos y todo va a estar ahí disponible, no se preocupen. Sale, entonces vamos a poner ahí, según yo salieron estos dos. 12.4 nanómetros, aprox. Y de barrera energética salió este de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí salió así? Perfecto. Con esto terminaríamos nucleación homogénea el día de hoy. Entonces hoy vimos introducción y nucleación homogénea. Falta la heterogénea, ¿no? Yo aquí en mi archivo dice que voy en la 6 de 14 con nucleación. Sí que decir, está más pesada la heterogénea, ¿no? Entonces la clase que viene, yo creo que nos tardemos hora y media en terminar la heterogénea. No les voy a subir este archivo porque todavía no está terminado, ¿no? Les voy a subir hasta el pasado, que fue la introducción, y cómo hacer algunos cálculos, clasificación, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Vamos a dejarla hasta ahí, el día de hoy.